Vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Para ello les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15. Amén. Vamos por favor a dar lectura del verso 24 en adelante. Carta de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 24 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella nos dice lo siguiente: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Amén. Vamos a orar en esta hora. Inclinemos nuestro rostro e invoquemos el nombre de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, mi Dios, estamos en esta noche sentados a la mesa espiritual con el único propósito, mi Dios, de poder encontrar en ti dirección por medio del Espíritu Santo. En esta hora, Espíritu de Dios, háblanos conforme a nuestras necesidades y permite, oh Dios, que sea tu Espíritu el que tenga en esta hora ese alimento que nuestro ser necesita. Reconocemos, Dios mío, en esta noche tu Santo Espíritu ha de moverse de una manera especial. Trata con nuestras necesidades. Háblanos, Espíritu Santo, y permite que la iglesia, mientras reciba tu palabra, pueda alabarte, bendecirte y glorificarte con total libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Tomando nuevamente consideración con el estudio de la semana pasada, en la cual habíamos mencionado, de acuerdo al versículo, venga por favor conmigo, número 26 del capítulo 15, ella declaraba lo siguiente: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordando que ese texto hacía referencia a la labor que Bernabé y Pablo habían realizado en su primer viaje misionero. Obviamente que, tal como se lo manifestó la clase anterior, Pablo o Saulo de Tarso había proclamado que dificultades en su ministerio él lo había experimentado a gran escala. Y hacía una lista de hechos de las diferentes circunstancias que a él lo habían aquejado durante todo su trayecto ministerial.
hablaba acerca de que había sido apedreado, que su vida estado puesta en peligro, había sido náufrago, había de alguna manera experimentado los azotes de manera, tajante, visible, de los cuales 3 veces había sido azotado, había estado en caminos de desierto, es decir, su vida fue una vida, si bien es cierto, de gran victoria haciendo la obra del Señor, no en vano también su vida había sido vituperada por causa del camino del Señor. Todo eso lo analizamos en la clase anterior. Ahora bien, versículo número 30, porque recordemos que hasta el verso 29 ya ha sido motivo de estudio. Verso 30, ¿qué es lo que acontece? Pablo, Bernabé, Silas y también Judas ahora se disponían a ir hacia la tarea encomendada. ¿Cuál era esa? Llevar por escrito las instrucciones que la iglesia de Jerusalén había dado con el fin de corregir falsas doctrinas referentes a imponer o obligar a la iglesia gentil a guardar supuestamente ciertos parámetros de la ley. Dice el versículo 30, así pues, los que fueron enviados, descendieron pues a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron, dice ahí, la carta. ¿Qué contenía la carta? 4 parámetros que la iglesia tenía que considerar. La primera, ¿cuál era esa? Esto se ha martillado mucho en estas enseñanzas. ¿Cuál fue la dirección de la iglesia en Jerusalén para la iglesia gentil? Primeramente, que se abstengan de qué cosa? De los sacrificados a los ídolos. Segundo, que se abstengan de comer sangre, que se abstengan de comer todo animal ahogado, y por último, que se guarden, dice ahí, sin fornicación, es decir, todo aquello que pudiera contaminar sus vidas. Ahora bien, versículo número 31, habiendo leído, es decir, esa carta, habiendo leído la cual, ¿cómo recibió la instrucción la iglesia de Antioquía? Dice ahí, habiéndola leído, ¿qué pasó con la iglesia de Antioquía? Se regocijaron, dice ahí, por la consolación. Recordemos esto, la iglesia gentil, es decir, la iglesia no judía, estaba de alguna manera inquietada al ver que el recibir de Cristo no era suficiente de acuerdo a aquellos que desordenadamente fueron a esos lugares. Ellos dijeron, ¿cómo es posible que Pablo predique de la gracia o de la fe, verdad? Donde solamente recibir a Jesús en el corazón es suficiente para ser salvo, que ahora se nos dice que debemos de circuncidarnos, que debemos de abstenernos de comer, de guardar el día sábado, tenemos que también practicar ciertos ritos de la ley, y ellos estaban preocupados. Pero la Biblia menciona en el versículo número 31 que la iglesia, luego de haber recibido las instrucciones, se regocijaron al enterarse cuál era la designación final. Verso número 32. ¿Qué aconteció? Judas y Silas, estos dos enviados por primera vez a la iglesia gentil en Antioquía, como ellos también, ¿qué cosa eran? Dice la Biblia, eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Vamos en esta noche a concentrarnos pues en este nuevo parámetro bíblico, haciendo referencia de que de que Silas y Judas eran profetas. Ahora bien, vamos a definir ciertos parámetros bíblicos con respecto a esto. Para ello les invito a abrir sus Biblias, mis amados hermanos, y veamos qué tiene que decirnos el Señor al respecto. Primer punto, vayamos
Testamento, libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo número 11. Recordemos algo. Un profeta, bíblicamente hablando, era también considerado un vidente o un ministro de Dios, en el cual su labor como ministro era el de transmitir el mensaje del Dios Altísimo al pueblo. Tenemos referencias bíblicas, sí, desde el Antiguo Testamento. Veamos qué considera la Escritura. Libro de Números, capítulo 11. Libro de Números, capítulo 11. Veamos un ejemplo, un caso bíblico. El cuarto libro de la Biblia. Versículo, vamos a leer verso número 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Qué nos dice? Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió, verso número 25, en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos, ¿qué dice? El espíritu, profetizaron, y dice ahí, y no cesaron. Verso 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron, ¿en dónde? En el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Ahora bien, ¿qué había acontecido de acuerdo al relato bíblico? Luego de que Jehová se había manifestado en el pueblo, dando de comer a toda la multitud, que eran millones, sí, le había saciado una gran necesidad en cuanto al hambre, enviándole codornices al campamento. Esta historia ya la analizamos una vez hace muchos, diría yo, con muchas enseñanzas atrás. Esta situación creó un gran conflicto en medio de Moisés. Y de alguna manera su corazón se apesadumbró tanto, porque él vio que la carga para con el pueblo era mucha. Y él preocupado, Moisés preocupado de que tanto agobiamiento estaba sobre su vida, le pidió a Dios ayuda, socorro, para que no solamente él lleve la carga del pueblo, sino que Dios también de alguna manera levantase colaboradores para poder soportar, lidiar, por así decirlo, y aconsejar a ese pueblo que estaba rebelde. Digo esto, amado hermano, de acuerdo a lo que dice Números capítulo 11, venga conmigo por favor, sí, venga por favor al versículo número 17. Yo descenderé y hablaré aquí contigo y tomaré del espíritu, es decir, tomaré de tu sentir,
y no la llevarás tú solo. Es decir, que cuando Dios derramaría de su espíritu sobre quienes él había escogido, de alguna manera ya no Moisés iba a sentir solamente él la responsabilidad de lidiar con el gran pueblo, sino que ahora otros compartirían el mismo dolor, por así decirlo, el mismo peso, la misma responsabilidad. Ahora, dice la Biblia que cuando esto se llevó a cabo, el Espíritu de Dios, no el Espíritu de Moisés, el Espíritu de Dios fue el que cayó sobre estos varones. Venga por favor al Números capítulo 11 y mire lo que vuelve a remarcar el verso 29. ¿Qué es lo que responde? Porque muchos suelen interpretar lo siguiente diciendo de que fue que una parte del alma de Moisés cayó sobre otros hombres. Y eso hasta lo hacen para defender la teoría muchas veces de la reencarnación. Pero la Biblia dice otra cosa. Verso 29. Moisés le respondió, ¿a quién? A Josué. ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová, ¿qué dice? Fuese profeta, es decir, fuese un proclamador de su palabra, fuese alguien que llevara la carga. ¿Por qué? ¿Por qué Dios levantó profetas en ese momento? Para que llevasen ¿qué cosa? La carga del pueblo, y él no la lleve sola. Es decir, pasemos a los tiempos actuales. Si alguien siente dolor, si alguien siente de alguna manera o se ve afectado porque la iglesia no predica, y él lo hace, porque la iglesia ya no proclama el evangelio, y él lo hace, y él está rogando y orando a Dios para que toque a otros, Dios puede por medio de su espíritu levantar gente o personas para que lo hagan con la misma intensidad y amor que él lo está haciendo. Por eso es que Jesús le dijo a los suyos, que debemos de orar y rogar al Padre, al dueño de la mies, para que envíe obreros a su mies. Eso es poner de su espíritu, o también levantar profetas en medio del pueblo. Amén. Ahora bien, ¿qué termina diciendo el verso 29? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová, ¿qué dice? Pusiera, no dice mi espíritu, dice pusiera su espíritu sobre ellos. Dicho esto, ¿qué nos dice también la palabra en el Nuevo Testamento? Veamos, mis amados hermanos, qué tiene que decirnos la Escritura también al respecto. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. En la actualidad, como muchos proclaman, ¿habrá profetas? ¿Habrá gente que se levante de parte de Dios para anunciar su palabra al pueblo? Primera carta a los Corintios, en el Nuevo Testamento. Epístola de los Corintios, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Vamos a leer, por favor, del versículo número 4. Y luego nos saltamos más adelante al versículo número 27 en adelante. Nos declara el Señor: ahora bien, hay diversidad de dones. Recuerde que el don es un regalo. Esto también ya lo habíamos predicado en otra oportunidad. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora, ¿cómo lo divide la Escritura? En tres grandes grupos. ¿Cuál es el primer grupo? De acuerdo al versículo número
número 5. Verso 4, que hay diversidad de qué cosa primero. Diversidad de dones. ¿Quién administra los dones? El Espíritu de Dios. Luego nos dice en el versículo número 5 que hay diversidad de ministerios. Vamos viendo las tres partes. Primero los dones. Un gran grupo. Esos dones, ¿quién lo administra? El Espíritu Santo. Luego dice que hay diversidad de qué? De ministerios. Los ministerios son de alguna manera liderados o encomendados por el Señor, hablando del Señor Jesucristo. Y luego hay diversidad, dice, ¿de qué? De operaciones o tareas, las cuales son también otorgadas y gobernadas por Dios. Amén. Pero recuerde, estas tres grandes grupos, sí, diría yo, de áreas, todas las administra nuestro Dios, sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad trabajando en conjunto, en unidad. Todo lo hace ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. ¿Dónde recaen los profetas? Por así decirlo, porque es lo que salió a relucir en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, de los cuales Judas y Silas lo eran. Veamos más adelante. Ahora, versículo número 8, ¿qué nos dice? Porque a este es dado por el Espíritu, ¿qué cosa? Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Recuerde esto, mi amado hermano, todo esto está catalogado dentro del primer grupo, los dones. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dones? Los puede enumerar. De acuerdo, sí, al versículo número 8. Tendría que ser, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro ¿qué se le da? Dones de sanidades. Sí, versículo 10. Otro puede tener el don de ¿qué? De hacer milagros, y también dice ahí, a otro, ¿qué cosa? Profecía. Ahora, la profecía está catalogada dentro de ¿qué? De un ministerio o dentro de un don. Ponga asunto, porque en la actualidad se suele predicar el ministerio profético. Eso no existe en la Biblia, porque la profecía es un don, no es un ministerio. Amén. Por ahí de pronto muchos cristianos que son llevados por cualquier tipo de doctrina, sobre todo en la doctrina televisiva, porque de pronto nuestra esfera cristiana a la hora de la comunicación, sobre todo de televisión, nos enseñan que la profecía es un ministerio, pero la Biblia dice que la profecía es un don. Ya vamos allá. Ahora, recuerde, la Biblia menciona que la profecía es un don. Ahora, que usted utilice un don dado por el Espíritu Santo para llevarlo a un ministerio, eso es otra cosa. Amén. Eso es otra cosa. Es como aquellos que suelen ser, muchas veces levantar campañas de hacer milagros y dice, ese es el ministerio. No, eso es otra cosa, eso es poner a la orden de un ministerio, un don. Amén, eso es otra cosa. Ahora, ¿qué más nos menciona la Escritura? Vayamos por favor en la misma carta a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Verso 28. Y aquí está el asunto del cual se me ha hecho la pregunta. Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Qué dice ahí? Primeramente, ¿para qué los puso? ¿Cómo?
título, pero no saben ni lo que significa. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado. Es una persona que se dedica a cumplir una tarea específica. Véalo de esta manera. Un apóstol es la persona que va al frente, sí, de muchos, con la tarea particular de abrir camino para que otros puedan ir tras él. Es decir, que un apóstol es la persona encargada de liderar a un conglomerado del cuerpo de Cristo para que luego de que él haya aperturado camino, la iglesia pueda trabajar en el lugar donde él sí ha dado, por así decirlo, el primer paso. ¿Qué hace un apóstol? Vamos a suponer un campo blanco. ¿A qué se me refiere con un campo blanco? Un lugar donde nunca se ha predicado de Cristo. ¿Qué hace un apóstol? Va a ese lugar, primero obviamente sale en el orden de Dios, sale en Dios bien encomendado, sale en Dios bien dirigido, sí, va a ese lugar, predica en ese lugar, trata de ganar almas para Cristo en ese lugar, y luego de que él ha hecho esa tarea por un mes, 2 meses, 3 meses, y ve que en Dios hay fruto, regresa a la iglesia y dicen: hermanos, para obra del Señor en ese lugar se ha abierto, hay muchos cristianos, vayan y levanten una iglesia para que ese fruto no se pierda. Una vez que hizo esa tarea, buscó otro lugar. Eso hace un apóstol. En la actualidad, ¿qué es lo que la gente hace con un apostolado? Lo utiliza, pregunto yo, en buena ley como la palabra lo declara. No, lo utiliza simplemente como una jerarquía. Para decir, él es apóstol, y como es apóstol es más que pastor. Y como es más que pastor, sí, a él se le amerita de pronto un doble salario, o una doble dignidad, o meramente es un título, pero no hay un verdadero ejercicio de lo que es un apostolado. Sí, porque usted pregunta yo, usted ve a un apóstol de estos de renombre, con botas de pronto en tiempo invernal, metiéndose, sí, en algún tipo de, diría yo, apartado en el campo, tratando de ganar almas para Cristo. En modo alguno. No hay esa labor. O por lo menos el apostolado actual no tiene nada que ver con el apostolado bíblico. Amén. En ese sentido, vamos a poner en este caso las cosas en orden para poder establecer, sí, cómo Dios obra a través de estos ministerios. Versículo número 29 nos sigue diciendo, 27, sí, 27 en adelante. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, ¿cómo los puso? Como apóstoles, es decir, enviados para levantar en Dios una obra. Luego, ¿qué envió Dios? Envió profetas. ¿Cuál es la labor de un profeta? De acuerdo a lo que leímos en el libro de Números. ¿Cómo va un profeta? Va a enviar el mensaje al pueblo. ¿Qué tenía Moisés con el pueblo? Una carga, porque él no podía hacer la obra solo. ¿Qué le dijo a Dios? Señor, no puedo solo. Ayúdame para lidiar con este pueblo. Y Dios le dijo, perfecto, lo que tú sentir, yo lo voy a poner en quienes, en otros. Tú tienes la responsabilidad, o tienes el deseo, el anhelo de buscar un compañero idóneo para que te ayude a predicar. Órale a Dios que Dios te lo va a poner a tu lado. Amén. Y Él va a levantar a alguien idóneo con tu misma hambre y sed de almas que tú tienes. Así como muchos tienen hambre y sed de no hacer nada, hay quienes tienen hambre y sed de hacer mucho para la obra de Dios. ¿Sí? En vez de tú elegirlo, mejor dile, Señor, envíamelo. Ponle tú la misma carga, la misma responsabilidad, el mismo dolor que yo siento al ver que un alma va sin Cristo, ponla en otro, haz que venga junto a mí para juntos hacer la obra del Señor. Los profetas tenían esa labor. Por eso es que cuando Pablo y Bernabé regresan a Jerusalén, ¿a quiénes envían la iglesia? ¿A quiénes envían? A Pablo y Silas, porque entre otras cosas no solamente iban con una carta, sino que también tenían en su sentir, en su corazón, algo que el Espíritu Santo les había dado. ¿Qué cosa? Profecía. Pero esa profecía, ¿qué cree usted que era? Que se pasaban profetizando así como suele pasar a veces en la iglesia.
dice el Señor tal día. No, hermano, la profecía que ellos tenían era la profecía basada en la Escritura. Porque cuando vayamos a leer más adelante en Hechos capítulo 15, la Biblia dice que ellos se quedaron en ese lugar por largo tiempo. Eso significa que ellos se quedaron ahí para capacitar, para instruir en la palabra profética más segura, la Biblia. Porque la Biblia dice que si hay profecía, si certera y que no se equivoca, es la palabra de Dios. Esta palabra es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en aprenderla, en oírla y en practicarla, porque no nos equivocaremos cuando el mismo Espíritu de Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Alabanza a Cristo. Aleluya. Ahora, dice la Biblia en el verso número 28 que a unos Dios puso, ¿sí? ¿En dónde? Los puso como apóstoles en la iglesia, luego puso profetas, luego de la palabra profética, ¿qué viene? Los maestros, para que comiencen a desmenuzar la palabra que se les da. Amén. Luego de esto, ¿qué puso? Los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don. Mire, no confunda la profecía con la manifestación del don de lenguas, porque en lenguas uno puede hablar e interpretar, sino que el pueblo cristiano hace comete un error, piensa que el que habla en lenguas e interpreta es profeta. Está equivocado. La profecía, si fuese así como lo entendemos ahora, entonces Dios aquí hubiera puesto a los profetas al último y hubiera puesto el don de lengua primero. Pero el hablar en lengua y interpretar, amado hermano, no es profecía. Es un don. Ahora, Dios puede usar el don para darnos a conocer algo, sí. Pero eso no tiene que ver nada con profecía, porque la profecía es una sola y está en la Biblia. ¿Sí? Una sola. Y la palabra profética es una, es decir, la palabra revelada, porque cuando se habla de profecía, se habla de un mensaje revelado de Dios, no para alguien, porque la Biblia dice que no hay profecía de interpretación privada. La profecía bíblica es de interpretación pública para la iglesia, y Dios se encargó que esa palabra profética esté revelada en los 66 libros de la Biblia. Cualquier otro mensaje que usted reciba en particular no es profecía. Eso tiene que ver con un don, algo que Dios le quiera revelar a usted, de pronto por su obediencia o también por su desobediencia. Pero ese es un mensaje de Dios para su vida. Y usted no puede hacer una doctrina de eso. Usted tiene que hacer doctrina de la Biblia. No en este caso de las interpretaciones del don de lengua. Amén. Sí estamos claros en esto. No se me asuste porque así dice la Biblia. ¿Sí? No queremos que la iglesia perezca porque le falte conocimiento. Versículo número 28. Nos continúa diciendo, después de los que sanan, los que ayudan, los que administran, y miren, y los deja al último, los que tienen el don de lengua. Recuerde que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Amén. Eso es un beneficio que Dios te da por su Santo Espíritu para el beneficio personal de cada uno de aquellos que tienen el don. Ahora, ¿todos tienen el don de lengua? No. ¿Por qué? Porque es un don, un regalo que el Espíritu Santo lo da a quien Él quiere. Amén. Ese don, como es un regalo, pregunto, si usted se lo pide a Dios, bueno, hace bien en pedírselo. Ahora, que Dios se lo dé, otra cosa. Pero el don nada tiene que ver con lo que es el bautismo del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Amén. Eso también aquí ya lo estudiamos. Amén. Ahora, versículo número 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Ah? Todos tienen esa función. A todos les gusta ir a terreno blanco, ¿verdad? Como se suele decir, a campo blanco para ir allá, sí, a majar lodo y comenzar
Cristo ya está resurgiendo en los corazones, todos se dedican a eso. No. Por eso es que le digo que si los apóstoles bíblicos difieren mucho de los apóstoles en la actualidad. Porque usted ve los apóstoles actuales, ¿a dónde los ve? Tras cámaras. Pero nunca los ve tras el monte. Amén. ¿Sí? Versículo número 29. ¿Son todos apóstoles? Obviamente no. ¿Son todos profetas? Es decir, todos tienen la labor de ir a proclamar el evangelio a todos lados. No, si usted es observador en este texto bíblico más adelante, nunca dice son todos evangelistas, no lo dice. ¿Por qué? Porque la labor de llevar la palabra de Dios, la profecía de Dios, la palabra profética más segura, es la labor de la iglesia. Toda la iglesia debería hacer. Amén, toda la iglesia. Pero todos lo hacen, no. ¿Por qué? Porque no todos tienen facilidad para proclamar el evangelio. No por ello es excusa de no hacerlo. Lo puede hacer, pero en su medida. Pero hay quienes hacen otro tipo de labores dentro y fuera de la iglesia que también sirven para construir el cuerpo de Cristo. De pronto hay quienes no pueden, por su falta de léxico, predicar del Señor con textos bíblicos, con citas bíblicas, pero solamente contando su testimonio es suficiente para ganar almas para Cristo. Solamente al decirle al que está a su lado, oiga, sabe que Dios a mí me cambió, que yo era un borracho empedernido, pero ahora el Señor apartó de mí, sí, toda esta porquería, y ahora le sirvo a Dios vivo, y está predicando. Amén. Ahora, dice la Biblia, versículo número 29, ¿son todos apóstoles, son todos profetas, todos son acaso maestros? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes pasaron por aulas, por los colegios, por las escuelas? Pregunto, ¿usted entendía a todos los maestros? Hay quienes tenían el don de maestro, ¿verdad que sí? No todos. Hay quienes, ¿verdad? Cuando ellos enseñaban, usted se sentaba y decía, ay, siga maestro, siga. ¿Por qué? Porque tenía el don. Hay quienes iba el maestro, ¿verdad? Ponía el ejercicio y ya, ¿entendieron? No, no sé, ahí va a dar la tarea. No tienen el don. De pronto saben para ellos mismos, pero no saben cómo transmitir al pueblo. ¿Por qué? Porque eso es un don. La Escritura menciona, ¿todos hacen milagros? No. Pero hay quienes sí pueden ser levantados por Dios para que hagan milagros. ¿Sí? Ahora, la cosa es, ¿cómo llegan estos dones a mi vida? Primeramente, la Biblia dice es cuando yo los pido, cuando yo los anhelo y los deseo. El problema es que la gente no desea dones, la gente desea casa, quiere el marido nuevo, quiere un hijo transformado, quiere lavadora, quiere casa, ¿verdad? Quiere de todo. Pero le pide dones, imposible, no le pide dones. Quiere cambiar el BlackBerry por un touch, por una table. Quiere cambiar el televisor, ¿verdad? El de cristal por un plasma, pero no pide dones. Y en esto se encuentra la iglesia inmersa. Quieren títulos, quieren salarios, quieren aumento, ¿verdad? De sueldo. Todos quieren salud, pero nunca hay un cristiano que yo lo haya escuchado, hermano, quiero ser lleno de este don en específico y que no pare hasta que reciba el don. ¿Verdad? Ese es el problema. Dios da el don primeramente a quien realmente lo está pidiendo, y Dios sabe que se lo da a quien realmente lo vaya a usar, porque eso es otra cosa. ¿De qué vale que el don venga si a la larga, cuando yo sé que lo tengo, me quedo cruzado de piernas en una silla? Y no quiero poner al servicio de la iglesia el don que el Espíritu Santo sí me lo ha concedido. Amén. ¿Cuántos van a pedir dones? Ojalá que así sea. Tienen todos el don de sanidad, todos hablan en lenguas, dice aquí, hablan todos lenguas, interpretan todas las lenguas. ¿Qué dice como recomendación final? Procurad pues los dones mejores, no que haya dones que sean peores, sino que hay dones que son, diría yo, de mayor utilidad que otros. Por ejemplo, si usted le dan el don de sanidad y el de hablar en lenguas, ¿cuál don usted cogería? Ahora, ¿cuál es el don que mayormente manifiesta la iglesia? El don de lengua. Pero ¿cuál es el que más edifica? ¿Por qué? Porque el pueblo lo necesita.
¿De qué vale que toda la iglesia hable en lengua? Viene un extraño por aquí, ¿qué? Esa iglesia está loca, no le entiendo nada. Yo prefiero hablar en español 4 palabras bien dichas que hablar todo el día en lengua donde nadie se edifica. Y no es que minimizo el don, sigue siendo un don del Espíritu Santo. Pero el don mejor lo practico en mi casa a solas, donde es Dios y yo quien tenemos comunión. Amén. Procurad pues los mejores dones, mas yo, dice aquí hablando ya el apóstol Pablo, os muestro un camino más excelente. Es decir, pues yo estoy más preocupado no tanto en los dones, sino en hacer la obra de Dios. Sí, porque habrá quienes no tengan ni un solo don, pero pregunto, el no tener dones no significa que Dios no te va a usar, hermano. Amén. No te confundas. No pienses que porque tienes o porque no tienes un don, no sirves para nada. Amado hermano, Dios no te llamó porque tú tenías dones. Dios te llamó porque tú necesitabas de Él, no de sus dones. Tu mamá es tu mamá, sea que te dé el desayuno o no te lo dé, sigue siendo tu mamá y tú sigues siendo su hijo, o verdad, o me equivoco. ¿Verdad? Te meta palo, no te meta palo, igual es tu padre. Si te mete, qué bueno, porque te has equivocado y te está corrigiendo. Y si no te mete palo también, qué bueno, tú sigues siendo hijo de él y él sigue siendo tu padre. Amén. Cuando retrocedemos al libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí está claro, mis amados? A Hechos capítulo número 15, versículo 32, Judas y Silas tenían una labor. Sí, era necesario hacer esta clarificación, porque de pronto, cuidado, vayamos a pensar que Judas y Silas fueron a Antioquía a hablar en lengua y a interpretar. No fueron a hacer eso. Primeramente, si hubiesen ido en esa labor, ¿quién les hubiese entendido? Versículo 32. Cuando Judas y Silas, dice aquí, llegaron, si tenían un don, eran profetas. ¿Y qué hicieron con ese don que tenían? Consolaron y aquí me encanta, y confirmaron. ¿Amén? ¿A quiénes? A los hermanos con abundancia de profecías. ¿De qué? De palabra. ¿Y qué palabra? Las de ellos. Si el mismo Jesús dijo, yo no vengo a hablar palabras ni de mi boca, lo que yo oigo a mi Padre es lo que yo le doy a ustedes. Amén. Comenzaron a consolar, a confirmar a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué tiempo se tuvieron ahí? Mucho tiempo. Dice el verso 33. Y pasando algún tiempo allí, es decir, que ahí ellos se quedaron, sí, por algunos meses, fueron luego de esto despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado, es decir, para retornar nuevamente ¿a dónde? A la iglesia de Jerusalén, porque de ahí habían sido enviados. ¿Cuántos saben que sí, todo en Dios debe de ser en orden? ¿Verdad? Si Dios te envía a algún lugar, debes de ir con la venia de tu liderazgo espiritual. Claro, si vas a hacer una obra espiritual, tienes que ir con la venia de los líderes espirituales. Amén. Si vas a hacer, es como que tú vas a permitir una labor en tu casa. Tus hijos, ¿cómo salen? Con tu permiso, ¿verdad? O tus hijos dicen, no, ya vengo. ¿A dónde? No sé, ya vengo. Y se van. Tú tienes que saber a dónde van, con quién van, amén, a qué hora van y a qué hora retornan. Ese es el orden, ¿verdad? Por lo menos así debería de ser. Ahora, ellos luego de ese tiempo, sí, fueron despedidos para que retornen al lugar de donde habían sido, sí, enviados. Verso 34. Pero pasó algo. Verso 34 lo declara. Mas a Silas, recuerden que fue Silas con quién, con Judas, pero a Silas le pareció bien el quedarse allí. Es decir, ¿qué pasó aquí? ¿Actuó desordenadamente o hubo algo especial? ¿Qué piensan?
Verso 34. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Pero Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. De esto lo vamos a analizar la próxima semana. ¿Hizo bien en quedarse Silas? ¿Hizo mal? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó? ¿Desobedeció de pronto? Esto lo estaremos analizando el próximo día jueves. No se lo pierda, mi amado hermano. ¿Cuántos van a estar aquí presentes? Amén. Así llueva. Gloria a Dios. Sí, para eso se inventaron los paraguas. Gloria sea al Señor. Y si se moja, no importa, que nadie se derrite. Aleluya. Sí, vamos a orar al Dios del cielo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Porque a usted, mi Señor, le ha parecido bien en esta noche hablar, Padre amado, tu palabra por medio de la Escritura. Yo te pido ahora, mi Dios, que tú tomes, mi Dios amado, esta enseñanza y la hagas viva y eficaz en cada corazón. Permítenos, Dios mío, entender que los beneficios de tu reino, dones, ministerios o como quiera que estos, Padre amado, se llamen, son para la edificación personal y la edificación de tu iglesia. Permite, Padre, que este pueblo que ha dejado el descanso de sus hogares y se ha esforzado en venir a tu casa, puedan ir, Señor, en paz a sus hogares, sabiendo que hay un Dios real, un Dios que concede las peticiones de nuestro corazón y que nos otorga todo aquello que pedimos para el beneficio del reino de los cielos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios bendiga, sí, a la iglesia del Señor. Un fuerte aplauso al Dios del cielo. Aleluya.